Diputado Antonio Busarquis, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Cristian, para vos, para Néstor, bueno, para todos los que están ahí en sala de prensa. Estamos a disposición. Vamos a explicar un poco, diputado, qué es lo que hoy pasó en la Cámara de Senadores y por qué esta reacción ciudadana. Bueno, la verdad que se hizo una convocatoria a sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores, donde se aprobó en forma muy apresurada el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones, donde lastimosamente no se tuvo la oportunidad ni para debatir, discutir el proyecto de ley, pero lo más importante es que los afectados, los jubilados, la ciudadanía en general no tuvieron la oportunidad de informarse, ¿verdad? Y en todo proyecto de ley siempre en el Congreso es costumbre de que se realicen seminarios, asambleas, charlas, reuniones donde siempre se debaten, se intercambian puntos de vista y finalmente después se dictamina, ¿verdad? Pero el gobierno está bastante apurado en aprobar la ley antes de fin de año, ¿verdad? Y esto es lo que está generando mucho conflicto en la Asunción, ¿verdad? Acá el ambiente está muy delicado. Ojalá que las cosas no se salgan de control. Hay mucho movimiento por el centro, muchas manifestaciones, hay represiones muy violentas también, ¿verdad? Y ojalá que no pasen mayores. Ahora, diputado, esto tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Se presumía que esta misma tarde se convocaría una extraordinaria. El presidente Raúl Latorre dijo que no sería hoy, pero no descartó que fuera mañana. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que se presume allí en Asunción de que va a pasar con este proyecto de ley con relación a su estudio pendiente en diputados? Y bueno, de hecho que puede tratarse en cualquier momento, ¿verdad? Hoy no creo por el plazo de 12 horas que establece el reglamento interno de la Cámara de Diputados, pero sí mañana. Mañana nosotros de por sí tenemos la sesión ordinaria, pero se puede convocar inmediatamente a una extraordinaria, ¿verdad? Y en principio ellos tienen una mayoría holgada en la Cámara de Diputados, al menos el Partido Colorado, el Partido Gobierno, tiene una mayoría propia. Diputado, ahora también, y desde un análisis ciudadano que se hace sobre toda esta cuestión, la pregunta que termina flotando siempre es cuál es la necesidad, cuál es lo que hace tan imperioso que esto tenga que aprobarse sin demasiados trámites, teniendo inclusive el gobierno nacional de su lado mayoría en cualquier coyuntura eventual que se pueda dar. ¿Por qué tanta premura por parte del gobierno, considerás, diputado? Y esa es la pregunta que todos nos hacemos. Si tenés mayoría en ambas cámaras del Congreso y si comunicas bien, si socializas un proyecto, yo creo que tenés bajo control, ¿verdad?, la posibilidad de aprobar. Es más, yo creo que la oposición también no estamos negados a sentarnos a dialogar con el gobierno e intercambiar puntos de vista en torno a una ley. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con la creación de una superintendencia. Creo que las cajas deben ser fiscalizadas, deben ser controladas, porque existe un descontrol absoluto y el 90% de las cajas en Paraguay están en un proceso de quiebra, y eso es cierto. Necesitamos de una superintendencia, pero las reglas de juego deben ser claras. ¿Cuáles van a ser las atribuciones que va a tener esta superintendencia? Y que finalmente no termine siendo una trampa, un caballo de Troya, como se dice, queriendo plantear una solución, pero en realidad lo que se plantea es quedarse con la plata del IPS, ¿verdad? Porque ese es el gran temor que se tiene, ¿verdad? A pesar de que el gobierno dice que no, pero la experiencia te demuestra que una vez que se abre una puerta, se abre, como se dice, la posibilidad el día de mañana quién cierra eso, ¿verdad? Y el Estado no es un buen pagador. Imagínate que el gobierno diga, hoy retiramos $1.000 millones de IPS,
y le vamos a dar bono al IPS, ¿verdad? Y viene un próximo gobierno, asume un próximo presidente y dice, bueno, nosotros no estuvimos de acuerdo con esta operación y no nos vamos a ser responsables de esta operación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedan los jubilados? O sea que hay muchas cuestiones que discutir acá, ¿verdad? Incluso habían cuestiones muy groseras en el proyecto de ley, como el artículo 31, por ejemplo, que hablaba donde los consejeros, directivos, no podrían ser investigados en el desempeño de sus funciones al ejecutar un plano, un proyecto. Eso es primero inconstitucional, pero grosero, sobre todo, de evitar que un ciudadano pueda ser investigado y procesado ante el presunto hecho de corrupción, ¿verdad? Hasta eso, ¿verdad? Y después hay otras cuestiones más vidriosas que hay que discutir en el proyecto, de cómo se van a administrar estos fondos, hasta dónde hasta dónde va a ir como te digo, el poder de intervención del Estado paraguayo, ¿verdad? Porque hay que entender que el IPS, por ejemplo, no es dinero del Estado paraguayo, es dinero. Vamos a ver si reconectamos otra vez con Los el diputado. Diputado, y hoy denunciaban varios legisladores en Cámara Alta el hecho de no contar con el proyecto de ley a mano para su estudio pormenorizado. Por lo mismo también digo, difícilmente ustedes en diputados tengan ya la posibilidad de mirarlo y consecuentemente dar certeza del contenido de este proyecto de ley es bastante difícil, supongo. Bueno, no fue muy claro la comunicación, no pude entender muy bien la pregunta. No, lo que se plantea, diputado, repetir, es... por favor, porque... Sí, lo que se plantea es lo siguiente. Hoy en la Cámara de Senadores muchos de los legisladores decían que no tenían acceso a las modificaciones, no se sabía ni qué versión se estaba aprobando. En la Cámara de Diputados pasaría lo mismo si se hace un estudio y aprobación inmediata sin que pase por un previo estudio por los legisladores de la Cámara Baja. Bueno, el riesgo es cuando existe una aplanadora y una mayoría de que se lleve todo por delante, ¿verdad? Ese es el temor que se tiene, ¿verdad? Por eso que existe esta reelección ciudadana y yo creo que tenemos que ser responsables cuando se trata de dinero y más aún cuando el dinero no es tuyo, ¿verdad? Cuando el dinero es ajeno. No estamos hablando de dinero del Estado paraguayo, pero sí estamos hablando de una situación peligrosa que puede terminar estallando en la cara del gobierno y, por qué no, si en unos años, un problema social enorme para los jubilados. Nosotros tenemos estudios y proyecciones financieras que muestran que las cajas en Paraguay van a quebrar entre los 5 y los 10 años próximos, ¿verdad? Y es una cuestión preocupante. Por eso queremos nosotros estudiarlo esto con mucha tranquilidad, con mucho detenimiento, y aprender porque también de la experiencia de los otros países, ¿verdad? Porque hubieron propuestas muy similares que terminaron siendo un fracaso. Diputado, por último y agradeciéndote tu tiempo, ¿qué tanta incidencia podría tener la manifestación ciudadana en la decisión que podrían tomar en diputados? Y mira, va a depender mucho de la fuerza, sobre todo de las manifestaciones populares. Siempre se han tratado cuestiones delicadas en el Congreso y de hecho que la presión ciudadana pesa, pero aparentemente el gobierno está decidido a llevarlo esto adelante de cualquier forma, ¿verdad? Y creo que esto a la ciudadanía le tiene que llamar poderosamente la atención. El Estado paraguayo está llegando a una situación de liquidez en términos financieros, donde el gobierno está buscando de dónde obtener dinero, de dónde obtener recursos económicos, ¿verdad? Y le están viendo al IPS como una gran posibilidad, ¿verdad? Sí. Lo que pueda ocurrir en el futuro ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces el IPS es como una caja fuerte que hace poco también los bancos y la financiera ya uno de esos recursos, ¿verdad? Porque hay bancos y financieras que están trabajando con el dinero del IPS, incluso telefonía, celulares como Tigo y otros, y el gobierno también lo ve como una oportunidad. ¿Qué opinión te merece la represión ordenada contra los manifestantes esta siesta, diputado?
Bueno, la comunicación no es muy buena, pero entendí algo de la represión. Me Sí. hablaban, La claro que represión me preocupa la hoy que represión. sufrieron los manifestantes, ¿qué opinión te merece, diputado? La represión en sí, eh, por supuesto que estamos preocupados por eso y ojalá que esto no se salga de control. Ojalá que no pase a mayores y que no tengamos hechos que lamentar. Diputado, gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Diputado Antonio Usarqui, hablando de esta situación que